Bueno, acá estamos en un ámbito que favorece este tipo de conversación, que es un ámbito rodeado de libros, de estanterías, olor a papel, olor a tinta. Y estamos con Miguel Ángel Morelli, que gran parte de su vida la transcurrió con olor a papel y olor a tinta, ¿no? ¿Es así, Miguel? Y sí, buena parte. De casualidad, ¿eh? Es cierto que yo estoy en el libro que nunca pensé, o por lo menos cuando imaginaba mi vida en la adolescencia y los años de la primera juventud, nunca pensé que estar en el libro. Yo soy periodista, estudié periodismo, vine acá a vivir a La Plata para estudiar, me recibí y después vino el golpe militar justo que estaba trabajando en Buenos Aires y bueno, tenía una tía, María Esther de Miguel, que era el marido, tenía una editorial. Cuando vino el golpe militar yo pensé que nunca más iba a poder volver a hacer periodismo, caí en la editorial, siempre fui lector, pero digamos nunca lo había vivido desde el lado de la producción de libros. Y bueno, caí en el negocio del libro y acá estoy. ¿Dónde trabajaste en periodismo? En algunos diarios, ¿verdad? Sí, en Clarín, en el Cronista Comercial, en la revista Vosotras. Bueno, después hice periodismo, digamos, zonal acá en Quilmes, o debuté a los 12 años en mi pueblo, en Coronel Suárez. Hice radio durante unos cuantos años, hice televisión en Cablevisión, o sea, me moví un poco. Tal vez no lo que hubiera querido, pero bueno, cuando volvió la democracia, por ejemplo, volví a Clarín, mejor dicho, no volví a Clarín, entré en Clarín. Estuve un tiempo, pero bueno, yo ya tenía la librería, o sea que había que pagar un derecho de piso y ya no tenía ni la edad ni las ganas, ¿no? Pero para mí el periodismo y la literatura están imbricados desde ese momento y son una sola parte de mi vida, ¿no? Hablando de periodismo y literatura, ¿cómo fue que llegaste al círculo de prensa de Quilmes? Bueno, cuando yo llego a Quilmes empiezo a trabajar en algunos medios, entre ellos en Nuevo Horizonte, en el FM Estilo. Y creo que fue Pedro Navarro el que me llevó al círculo. Y estaba en ese momento el presidente López Comendador, renueva López Comendador y yo paso a ser el secretario y bueno, después termino siendo el presidente. Eran otras épocas y el círculo cumplía una función social, si se quiere, que, bueno, como hablábamos fuera de cámara, yo no sé si hoy la cumpliría, porque han cambiado los paradigmas, ha cambiado la sociedad y de pronto aquel tipo de asociaciones intermedias o puntualmente asociaciones civiles sin fines de lucro y casi sociales, porque cumplía esa función básicamente, si hoy tienen razón de ser, ¿no? Es una lástima, pero es así. El círculo muchas veces nos preguntábamos qué era, sino un lugar para, bueno, para dar charlas, conferencias, para escuchar a otros colegas, para comer, para no festejar determinados días, pero de pronto no cumplía la función que algunos le reprochaban, le reclamaban, que es, por ejemplo, la gremial. En el círculo de la prensa estaban los dueños de los medios y los trabajadores de los medios. Obviamente no podía cumplir una función social porque alguna de las dos partes iba a estar siempre involucrada en los problemas. Pero bueno, fue una época linda y que bueno, una época que se fue también. ¿Fuiste contemporáneo de Alcibiades Rodríguez, de Ángel Torrado, de Omar Andráñez? Sí, a Omar Aldráñez alcancé a conocerlo, pero ya en sus últimos días. De López Comendador, un hombre entrañable porque sentí un gran aprecio. Bueno, Andráñez era una institución, ¿no? ¿Quién no lo ha conocido en Quilmes? Y Alcibiades, que bueno, le hicimos, recuerdo en su momento, un homenaje y le pusimos a una pérgola de las que había Cierto. en la calle Rivadavia en aquella época, su nombre, un tipo bárbaro, Alcibiades, ¿no? Un bonachón. Un bonachón y ojalá hubiera muchos Alcibiades porque tenía esa voluntad y era una aplanadora trabajando. A los 80 y pico de años iba y venía, incluso cuando empezó a tener problemas de salud, y eso no diezmó sus ganas de trabajar, ¿no? Realmente un hombre al que Quilmes le debe mucho. Más allá incluso de la fotografía y del Museo de la Fotografía, por el cual trabajó tanto, pero le debe mucho
digamos, en lo esencial, en el ejemplo, ¿no?, del trabajador. Bueno, Miguel, muchas gracias por estos minutos y seguí con los libros, seguí escribiendo y seguí con esta, que es tu pasión. Y sí, las pasiones se llevan hasta el fin de los días, dice, así que yo espero llevar la mía, hablando bueno, de la literatura, ¿no? Quilmes es una ciudad que ha tenido y que tiene un riquísimo historial en materia literaria, de modo que bueno, yo me siento, no un escritor quilmeño, pero sí, de alguna manera, con el tema de la editorial, siempre me he sentido alguien que ha tenido la suerte de poder ayudar a difundir a algunos escritores quilmeños. Y bueno, eso, por supuesto, es muy importante y me felicito de haberlo podido hacer, ¿no? Yo también te felicito. Gracias.